¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, para empezar, en este caso yo les voy a hablar sobre las tecnologías de la información mediante una infografía. Para empezar, las TICs, o mejor conocidas como las tecnologías de la información y la comunicación, son un conjunto de herramientas, sistemas y recursos tecnológicos que nos permiten transmitir, almacenar y procesar información. Esto incluye internet, redes sociales, teléfonos, computadoras y muchas otras tecnologías que usamos cotidianamente para comunicar y gestionar información. ¿Qué son y qué abarcan? ¿Cuáles son sus principales ventajas? Bueno, para empezar, esto abarca relacionado todo lo que maneja la tecnología. Se usan en educación, en empresas, salud, gobiernos, y una de las principales ventajas son una comunicación rápida y global. Asimismo, un acceso a la información mucho más rápida, una automatización y eficiencia a niveles súper increíbles a diferencia de años atrás, e innovación educativa y laboral. ¿Se imaginan por un momento cómo sería nuestra vida sin las TICs? Curioso, ¿no? Ahora bien, su evolución ha evolucionado bastante. Empezando en los años 40 y 50, las computadoras eran enormes, ocupaban cuartos enteros, muy, muy grandes. Y cabe recalcar que eran lentas y además de costosas. Luego vinieron los transistores, después los circuitos integrados y hoy usamos los microprocesadores superpotentes y a una escala de nanómetros. Con el tiempo pasamos de computadoras personales a internet y luego redes sociales y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial, el Big Data y la computación en la nube. Todo esto ha cambiado cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La estructura de un computador y su funcionamiento interno mayormente lo contiene en la mayoría de nuestros ordenadores. Para empezar, tienen un CPU, es decir, una unidad central de procesamiento. Es prácticamente el cerebro del computador, donde procesa datos y ejecuta las instrucciones. Ahora bien, una memoria RAM guarda temporalmente la información que se está utilizando. El almacenamiento, donde se guarda archivos, documentos y toda clase de información que manejemos. Ahora bien, la placa madre es el circuito principal que conecta a todos los componentes relacionados. Y los periféricos, que son por donde nosotros podemos manejarla, verla, observar la información, que son los teclados, el mouse, la impresora, etc. La pantalla, esa es muy importante. Y ahora bien, las principales medidas de seguridad informática cabe resaltar. Existen actualmente muchos ataques cibernéticos en donde se beneficia la gente con malas intenciones robando información bancaria, personal, inclusive pública. Estas son contraseñas. ¿Cómo lo podemos evitar? Claro, con contraseñas seguras, autenticación en varios pasos, antivirus y firewalls, copias de seguridad, educación digital. Esto es muy importante porque actualmente muy pocos son las unidades educativas que dan estas charlas. Y también actualizaciones constantes. Bueno, entonces como conclusión podemos decir que las TICs han revolucionado bastante. Han venido para cambiar nuestras vidas. Porque no podemos estar normalmente trabajando o haciendo cualquier actividad sin ellas. Con ellas nos ha facilitado bastante, ya sea para la educación, ya sea para el trabajo y ya sea para poder distraernos o usarlo a nuestro favor. Por lo tanto, esta comprensión nos prepara para un mundo digital en constante evolución. Tenemos que ir aprendiendo cada uno de los pasos que nos están dando en este mundo informático. La IA la podemos y debemos usarla a nuestro favor, no en contra. Muchísimas gracias.
Saludos, magíster, saludos, compañeros. Voy a darles una pequeña introducción sobre el tema. Hoy en día, el planeta está metido de lleno en una era digital que no para de cambiar y donde las tecnologías de la información y la comunicación son clave, están involucradas en nuestro diario vivir. Las tecnologías de la información y la comunicación TICs son el conjunto de recursos, herramientas y equipos, programas. Saludos, magíster, saludos, compañeros. Voy a darles una pequeña introducción sobre el tema. Hoy en día, el planeta está metido de lleno en una era digital que no para de cambiar y donde las tecnologías de la información y la comunicación son clave en todo lo que hacemos a diario, desde la enseñanza hasta la salud. Todo este tipo de tecnologías están involucradas en nuestro diario vivir. Las tecnologías de la información y la comunicación TICs son el conjunto de recursos, herramientas y equipos, programas informáticos que hacen posible guardar, tratar, recopilar y mandar datos a través de medios electrónicos y digitales. Todos estos equipos nos ayudan a facilitar la información, intercambiar información entre personas, entre países, entre naciones. Estas tecnologías han desatado una revolución en el sistema de comunicación, logrando que la información llegue al instante a cualquier rincón del mundo. El Internet, los smartphones, el correo electrónico, el almacenamiento en la nube y las plataformas de videoconferencia son solo algunos ejemplos de cómo las TICs han cambiado la vida de personas y profesionales de todo el mundo. Y contenidos generales. Estas tecnologías tienen múltiples aplicaciones en diferentes áreas de la vida cotidiana, en la industria, en la ciencia y la tecnología. Sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. Voy a hablarles acerca de las más importantes y de las que más están presentes en nuestra vida. Por ejemplo, en la salud. Dentro de la salud, en clínicas y hospitales ya contamos con equipos más modernos, los cuales ya se manejan mediante este tipo de tecnologías. Eh, También tenemos asistentes virtuales médicos, entonces podemos chatear tranquilamente con un asistente virtual. Le describimos nuestros tipos de enfermedad, tranquilamente nos diagnostica y nos puede recetar también medicamentos. La tecnología y la vida diaria, también otro ejemplo. Dentro de estos podemos nombrarle lo que Siri y Alexa. Nosotros podemos preguntarles y ellos nos responden. Reconocimientos faciales, seguridades, existen casas ya con este tipo de seguridades que reconocen y pueden dejar entrar a la casa. La industria y la manufactura. Aquí nosotros podemos poner ejemplos de la robótica industrial que se consolida con lo que es la optimización de procesos. Entonces, dentro de estas industrias, nosotros ya contamos con robots más avanzados que pueden aligerar el proceso y también reducir la mano de obra. Lo que es el transporte, carros actuales que ya cuentan con un tipo de inteligencia artificial donde puede evitar accidentes si es que existe alguna falla en el vehículo, tranquilamente un asistente de voz lo puede estar avisando o un tablero digital. Finanzas. Dentro de las finanzas aquí trabaja lo que son los bancos. Los bancos ya cuentan con unos sistemas eh, y sistemas más avanzados para poder proteger la información y también cuentan con asistentes virtuales que ya no nos hace falta irnos a los bancos a pedir información o a pedir algún documento. Tranquilamente, este tipo de asistentes virtuales nos ayudan con todo ese tipo de requerimientos. En la educación, las universidades, las escuelas ya están contando con este tipo de inteligencias artificiales, involucrándose poco más a lo que son a las enseñanzas
principalmente. El entretenimiento. Dentro del entretenimiento hay muchas aplicaciones que ya pantallas inteligentes, videojuegos más avanzados, la seguridad y vigilancia. También hay cámaras que son súper que más avanzadas que pueden rastrear, capturar imágenes y ahí buscar en el sistema. Otros ejemplos también en el medio ambiente. En el medio ambiente ya tenemos más tecnologías para detectar contaminaciones que son en el aire, en el agua, y también lo que es la agricultura inteligente. Existe ya métodos para poder, principalmente uno de los más conocidos es la fumigación por drones. Pueden fumigar extensos campos. También las pruebas y estudios internacionales. Este tipo de pruebas y estudios lo realizan entidades, organizaciones grandes que, por ejemplo, la UNESCO, la Unión Europea, ellos son los que más, por ejemplo, la UNESCO eh, ha estado analizando lo que es el impacto de las TICs y plataformas basadas en inteligencia artificial en el aprendizaje. La Unión Europea, el impacto económico social de la inteligencia artificial. Eh, Tenemos las investigaciones y resultados globales. Todas estas organizaciones que han estado realizando estas pruebas e investigaciones tienen un resultado global. Principalmente los más destacados, por ejemplo, la desigualdad al acceso entre regiones y grupos sociales. Entonces, existen países subdesarrollados y desarrollados. Nosotros como país subdesarrollado no todavía contamos con ese tipo de inteligencias al 100%, como lo está Estados Unidos, China, están mucho más, tienen mucho más tecnología. Lo que es la falta de marcos legales internacionales claros, el bajo nivel de preparación en inteligencia artificial en TICs, en estudiantes y en maestros y estudiantes, perdón, y el uso de datos profesionales sin consentimiento suficiente. Entonces, eso también es una de las desventajas de este tipo de tecnologías, porque principalmente los hackers pueden desarrollar también otro tipo de tecnologías que pueden entrar a informaciones privadas. El Estado y el sector profesional. Eh, Según el Foro Mundial, en el 2023, los profesionales relacionados con las TIC e inteligencia artificial entre los más demandados. Dentro de estos marcos están lo que son los científicos, los ingenieros, principalmente en inteligencia artificial, especialistas en ciberseguridad, desarrolladores de software y aplicaciones, arquitectura, análisis de datos. Se estima que el 75% de las empresas globales planean adoptar tecnologías de automatización y inteligencia artificial y análisis de datos en los próximos 5 años. Estos han sido los resultados que han arrojado este tipo de investigaciones a nivel global. Gracias. Buenas noches, máster. Mi nombre es Elke Mantuano y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la estructura de una computadora y su funcionamiento. Bien, una computadora es un sistema que combina dos componentes principales, la cual es el hardware y el software. El hardware es la parte física, lo que todo se puede ver y lo que todo se puede tocar. Por otro lado tenemos lo que es el software, lo que es la parte lógica, formada por programas, instrucciones en la que te indican lo que el hardware debe de hacer. Dentro del hardware, uno de los elementos más importantes, la CPU, es la CPU o el procesador, que actúa como cerebro del sistema, que se encarga de ejecutar instrucciones y operaciones. Por otro lado tenemos lo que es
¿Qué es una computadora? Una computadora es un sistema en el que procesa información usando el hardware por la parte física y el software por la parte lógica. También puede realizar tareas como escribir, programar, navegar, diseñar, hacer cálculos, entre otros. Por lo tanto, también tenemos lo que son componentes principales del hardware, en la cual tenemos lo que es el CPU, el, la memoria en la cual tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM guarda los datos temporales mientras se usan y la ROM contiene datos esenciales para arrancar el sistema como la BIOS y por lo tanto esa si usted apaga la máquina no se llega a borrar. Por lo tanto tenemos lo que es el funcionamiento interno. Tenemos los dispositivos de entrada que permiten la introducción de la información al sistema. Como por ejemplo tenemos lo que es el teclado del ratón, el micrófono, el escáner, las cámaras o las tabletas gráficas. Por otro lado también tenemos lo que son los dispositivos de salida. Muestran los resultados del procesamiento como los monitores, impresoras, altavoces, proyectores y auriculares. En cuanto al almacenamiento, existen varios tipos de almacenamiento, los cuales son los discos duros, que en sus siglas son HDD. Tienen una gran capacidad, pero son demasiado lentos. En la cuales también tenemos lo que son las unidades SSD, en la cual la mayoría utilizan hoy en día, ya que son más rápidas y son demasiado duraderas. También tenemos lo que son las memorias USB, los SD, los DVD y las tarjetas SD, ya que se usan para guardar y transportar datos. Por otro lado tenemos lo que son los tipos de software, lo que son el sistema. El sistema lo que opera el hardware, lo que puede llegar a ser el sistema operativo como el Windows, el Linux, entre otros. También tenemos lo que son las aplicaciones, aplicaciones para llegar a hacer cualquier tipo de cosas, como por ejemplo tareas específicas, navegar, escribir, diseñar. También tenemos lo que son programas. Para crear programas se necesitan lo que son Python, Java, JavaScript, entre otros. También tenemos lo que son los tipos de computadoras. Por lo tanto, tenemos tres tres tipos principales de computadoras que pueden llegar a ser las supercomputadoras, ya que son muy potentes y se usan para cálculos científicos. También tenemos lo que son los mainframes, que procesan grandes volúmenes de datos y lo usan para empresas o bancos. También tenemos lo que son los servidores que almacenan y distribuyen datos en la red. Por otro lado, también tenemos lo que son los workstations, lo que son computadoras potentes para diseños y edición profesional. También tenemos lo que son las PC, laptops, en la cual se usan en el uso común, ya que pueden llegar a utilizar para la oficina, el hogar o para estudiar. Eh, También existen los PDA, que fueron los primeros asistentes digitales móviles. Y para finalizar, tenemos lo que es importante llegar a saber que el hardware y el software son diferentes, pero son inseparables. El hardware es la parte tangible que realiza funciones básicas. Buenas, mi nombre es Ángeles Morán y voy a hablar sobre los factores claves de las TICs. Las TICs hoy en día son fundamentales e impulsadas por su impacto global en la economía y la inversión continua en la tecnología. Es esencial seguir sus avances para entender su evolución y así poder adaptarse a un futuro digital. Las tecnologías de la información y comunicación han sido un motor indiscutible de transformación económica a escala global. Su influencia se manifiesta de varias maneras. Una de ellas, transformación profunda de industrias y creación de nuevas.
Las TICs han impulsado la digitalización de casi todos los sectores económicos. Procesos que antes eran manuales o analógicos se han automatizado y optimizado, desde la manufactura avanzada hasta los servicios financieros. Esto no solo ha modernizado industrias existentes, sino que ha dado origen a sectores completamente nuevos, como por ejemplo comercio electrónico, también conocido como el e-commerce, o las empresas de software como servicios, como el SaaS, y la economía de plataformas, redefiniendo el panorama empresarial. La globalización y mercados interconectados sin precedentes. Las TICs han derribado barreras geográficas, facilitando una comunicación instantánea y la colaboración fluida a nivel mundial. Esto permite a las empresas operar en mercados internacionales con mayor facilidad, accediendo a una base de clientes global, o sea, de todo el mundo, de cada parte del mundo, y a cadenas de suministros más eficientes. Paralelamente, los consumidores pueden acceder a una vasta gama de productos y servicios de cualquier parte del mundo, aumentando la competencia y la oferta. Como tenemos el caso de las plataformas Shein o Temu, que últimamente están en top de las más consumidas, por así decirlo. El surgimiento de nuevos modelos de negocios innovadores. La flexibilidad y la conectividad que ofrecen las TICs han propiciado la aparición de modelos de negocios disruptivos. Plataformas colaborativas como el Airbnb o Uber, bajo la economía baja demanda, que ofrecen servicios inmediatos, y modelos de negocio basados en suscripciones como servicios de streaming o del software. Han alterado significativamente la forma tradicional en la que las empresas generan valor y los consumidores acceden a bienes y servicios. Otra manera ha sido el aumento sustancial de la productividad y la eficiencia. La implementación de tareas repetitivas en el análisis de grandes volúmenes de datos, conocido como el Big Data, para una toma de decisiones más informada y una conectividad constante entre sistemas y personas. Esto se traduce en una mejora significativa de la eficiencia operativa y un incremento en la productividad en prácticamente todos los sectores económicos, desde la agricultura de precisión hasta la logística inteligente. Lo que también ha causado es el crecimiento de empleo, pero con una demanda de nuevas habilidades. Aunque la automatización de ciertos procesos puede desplazar algunos empleos tradicionales, las TIC son también grandes generadores de nuevos roles y profesiones que antes no existían. Esto incluye desde desarrolladores de software y especialistas en ciberseguridad hasta analistas de datos y expertos en inteligencia artificial. Sin embargo, hay que aceptar que estos cambios requieren de una adaptación constante y una recualificación de la nueva fuerza laboral para satisfacer las nuevas demandas del mercado. Otro de los temas de los que vamos a hablar serán las inversiones en tecnología. Las TICs no solo transforman, sino que también requieren una inversión continua y estratégica para mantener su ritmo de innovación y desarrollo. En este caso tenemos el motor fundamental de innovación y desarrollo, que es donde las inversiones de investigación y desarrollo y más dentro del sector de las TIC son la piedra angular para la creación de nuevas tecnologías disruptivas y la mejora continua de las existentes. Esto abarca desde el avance en microprocesadores y software hasta el desarrollo de nuevas fronteras como la computación cuántica o los materiales inteligentes. La necesidad imperante de infraestructura digital robusta. Para soportar el creciente volumen de datos y la dependencia de la economía digital, se requiere una inversión constante y masiva en infraestructuras de red. Esto incluye la implementación o expansión de la fibra óptica, el despliegue de las redes de 5 GB y las futuras generaciones, la construcción y mantenimiento de centros de datos de alta capacidad, y obviamente el fortalecimiento de sistemas de ciberseguridad para proteger la información y las operaciones críticas. También tenemos lo que es la adopción estratégica por empresas y gobiernos. Las empresas de todos los tamaños invierten activamente en software, hardware y servicios de tecnologías de la información, TICs, para optimizar sus procesos, mejora la experiencia del cliente, expande su alcance y, la última instancia, aumenta su competitividad en un mercado globalizado.
Paralelamente, los gobiernos invierten en TICs para modernizar la administración pública, ¿ok? Para poder digitalizar servicios para los ciudadanos y fomentar un entorno que impulse la innovación y el crecimiento económico, por ejemplo, el gobierno. También tenemos lo que son el rol crucial de la capital de riesgo y las startups. El capital de riesgo, que vendría a ser el venture capital, es un actor indispensable en el ecosistema tecnológico, financiando startups en empresas emergentes con alto potencial de crecimiento. Estas inversiones son fundamentalmente para la incubación y la escalabilidad de soluciones disruptivas, que a menudo son las que impulsan a mayores innovaciones en el campo de las TIC. Y también tenemos lo que es el monitoreo activo y proactivo de tendencias tecnológicas, que es absolutamente fundamental que individuos, empresas y gobiernos se mantengan al tanto de los avances emergentes en áreas claves. Esto incluye la inteligencia artificial, como la conocen la IA, y el aprendizaje automático, el Internet de las cosas y la tecnología blockchain. ¿Cómo ha cambiado la informática desde que arrancó hasta el día de hoy? A continuación les voy a dar a conocer una pequeña información sobre la historia de la informática, de cómo ha evolucionado desde sus principios hasta la actualidad. Orígenes de la informática. La informática es básicamente la ciencia que se dedica a estudiar cómo procesar información automáticamente usando computadoras y sistemas digitales. Desde que apareció ha cambiado un montón y muy rápido, dándole una vuelta a casi todo en la sociedad. Su historia se puede contar por etapas o generaciones, cada una marcada por avances importantes en la tecnología que permitieron que las computadoras fueran mejores, más pequeñas, más rápidas, más útiles. Antes de la computadora, es decir, su origen, los inicios del cálculo, la informática tiene raíces antiguas desde hace mucho tiempo. La gente ha buscado formas de hacer los cálculos más fáciles. Por ejemplo, el ábaco, que se usa desde hace miles de años, se considera la primera máquina en calcular. En el siglo XXI, científicos como Blaise Pascal y Gottfried Leibniz inventaron calculadoras que hacían sumas, restas y multiplicaciones. A continuación vamos a redactar y a exponer la primera generación de la informática y sus computadoras. Primera generación, 1940-1956. Válvulas de vacío. Esa generación marca el inicio de las primeras computadoras que usaban electricidad. Estas máquinas usaban tubos de vacío para procesar información y eran grandísimas, lentas y caras. Como podemos ver en la imagen, en la parte superior de nuestro texto que representa lo que expuse de la primera generación, podemos ver las válvulas de vacío en la imagen como que, se ven súper grandes. Así eran en ese entonces. La segunda generación, 1956-1964. Transistores. Los transistores reemplazaron a los tubos de vacío, los que mencioné anteriormente en la primera generación, haciendo que las computadoras fueran más chicas, más rápidas, más eficientes y que se rompieran menos. Se crearon los primeros lenguajes de programación como COBOL y Fortran. Las empresas, las universidades y el gobierno empezaron a usar esas computadoras. A continuación, la tercera generación, 1964-1971. Circuitos integrados. Se empezaron a usar los circuitos integrados, chips, que permitieron meter miles de transistores en un solo componente. Se hizo la mejor capacidad para procesar datos y la memoria. Nació la idea del sistema operativo y se empezó a pensar en la computadora personal, cosa que sí se hizo realidad, ya que vemos ahora en la actualidad como algo posible. Cuarta generación, 1971, actualidad, microprocesadores. Desde 1971, cuando Intel creó el primer microprocesador, el
4004, las computadoras se hicieron más fáciles de conseguir, aparecieron las computadoras personales PC. Empresas como Microsoft, Apple e IBM surgieron y cambiaron la industria de por completo. Se crearon interfaces gráficas, ratones y sistemas operativos como Windows, MacOS y Linux, los más conocidos actualmente. Internet cambió para siempre la forma en que accedemos y compartimos la información. Quinta generación. Y hoy, inteligencia artificial y computación en la nube. Hoy, la informática se centra en desarrollar la inteligencia artificial, IA, el aprendizaje automático, la computación cuántica, la realidad aumentada y la computación en la nube. Se busca crear máquinas que aprendan, piensen y tomen decisiones por sí mismas. La conexión global, los teléfonos móviles, el Internet de las cosas, es decir, en abreviaturas LOT, y el Big Data, son una parte fundamental de esta nueva etapa y en la actualidad, como podemos notar en nuestro entorno. Buenas tardes, estimada magíster. Soy Kevin Chamorro del Paralelo C2. El día de hoy voy a explicar las conclusiones de los siguientes temas. ¿Qué son las TICs y cuáles son sus principales ventajas? Las TICs constituyen una revolución en la manera en que la humanidad accede, produce, almacena y transmite información, pues son el resultado de la convergencia entre la informática, la electrónica y las telecomunicaciones, lo cual ha dado lugar a una variedad de herramientas y recursos digitales como computadoras, dispositivos móviles, plataformas en línea y redes de comunicación. Cabe recalcar que, en el ámbito de las TICs, han provocado un cambio de paradigma en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, ya no se percibe al estudiante como un receptor pasivo de conocimientos, sino como un actor activo que puede interactuar, construir significados, colaborar con otros y desarrollar habilidades cognitivas superiores mediante el uso de entornos visuales. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la informática desde sus inicios hasta ahora? La evolución de la informática constituye un recorrido fascinante que refleja el progreso técnico y conceptual de la humanidad en su afán por procesar y automatizar información, desde los elementos sistemas de cálculo como el ábaco, pasando por máquinas visionarias como la máquina de Charles Babbage o la máquina de Turing, hasta la creación de protocolos como TCP, IP y el desarrollo del primer navegador web. La informática ha experimentado una transformación radical. Por esta razón, estos hitos permitieron la creación del Internet y de la World Wide Web, cuya irrupción democratizó el acceso a la información, redujo las barreras geográficas y posibilitó formas inéditas de comunicación y producción de conocimiento a través del correo electrónico, las redes sociales, los buscadores y plataformas en línea. En la era digital actual, la informática continúa su expansión hacia nuevas fronteras, impulsadas por avances disruptivos. Es decir, la computación en la nube ha transformado la forma en la que almacenamos y accedemos a los datos, brindando flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a individuos y organizaciones. La inteligencia artificial ha abierto posibilidades de automatización, predicción y análisis inteligente en campos tan diversos como la medicina, la educación, la industria o la movilidad. Ahora bien, ¿cómo está estructurado un computador y cuál es su funcionamiento interno? Una computadora es un sistema informático diseñado para procesar datos mediante la interacción coordinada entre componentes físicos, como es el hardware, y lógicos, como es el software. El hardware incluye dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y procesamiento, destacando la unidad central de procesamiento, que es el CPU, como el núcleo del sistema, mientras que el software se divide en software de aplicación, software de sistema y software de programación. Imaginen que el hardware es un cuerpo y el software es el alma que lo hace moverse y actuar. Asimismo, el procesamiento interno se realiza en lenguaje binario,
mediante millones de transistores que controlan el flujo electrónico para representar operaciones lógicas, por lo que la sincronización de estos procesos está determinada por un reloj interno que regula la frecuencia con la que se ejecutan las instrucciones. La computadora moderna no solo representa un logro en términos de ingeniería electrónica, sino que se ha consolidado como una herramienta esencial para el desarrollo de la ciencia, la educación, la industria, la vida cotidiana, configurando un pilar fundamental de la sociedad digital contemporánea. Y por último, ¿cuáles son las medidas de seguridad informática en la actualidad? La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad, se ha consolidado como una disciplina esencial en el contexto digital actual, donde la información y los sistemas tecnológicos constituyen activos estratégicos, tanto a nivel individual como institucional. Esta área del conocimiento tiene como objetivo garantizar la confidencialidad, que solo los usuarios autorizados accedan a los datos. La integridad, que la información no sea modificada de manera indebida. Y por último, la disponibilidad, que los sistemas estén operativos cuando se necesiten. Por este motivo, para alcanzar estas metas se emplean mecanismos técnicos como antivirus, cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, copias de seguridad, redes virtuales y protocolos de autenticación. Estas soluciones tecnológicas ayudan a prevenir ataques maliciosos como malware, phishing, ransomware o denegación de servicio, que pueden comprometer la seguridad de los usuarios y las organizaciones. Muchas gracias, estimada magíster. Y como una conclusión, una reflexión, podemos decir que las TICs a nivel global están evolucionando constantemente y han venido a nuestras vidas para cambiarnos. Nosotros estamos en una era en donde tenemos que usarlas a nuestro favor, ya sea en lo cotidiano, en lo laboral o en lo educativo, ya sea en instituciones o también nosotros mismos aprendiendo de ella, porque la podemos usar como una herramienta. Yo considero que las TICs son un arma de doble filo, ya que si bien malintencionadas pueden hacer daño a otras personas, ya sea robando información o haciéndose pasar por otra persona, adulterando documentos e información, pero también podemos usarla de una forma inteligente y prevenir estos ciertos ataques que suelen pasar, actualmente pueden pasar mediante códigos hacia nuestras cuentas bancarias, y es un problema que abarca no solo nuestra nación, sino viene en otros países vecinos como Colombia, Chile, Perú, etc. Así que por lo tanto tenemos que reflexionar sobre ello y aprenderlas a usar. Muchas gracias.